Muy bien, pues estamos en un nuevo caso. Vamos a ver un nuevo préstamo y dentro de la categoría de activos financieros, y concretamente el quinto caso o tipo de préstamo que quería explicar sería el préstamo francés, el más habitual y para mí de los más fáciles de contabilizar. Entonces vamos a utilizar nuevamente un ejemplo para ver este tipo de préstamo. Y es el que tenemos aquí. El enunciado nos dice que el 1 de enero se concede un préstamo a una empresa no vinculada por importe de 50.000 euros al 8% anual. El préstamo se amortizará en 3 años por el sistema francés. También nos podrían decir no sistema francés, sino el préstamo se amortizará mediante 3 pagos anuales constantes o términos amortizativos constantes. Son las diferentes formas de llamar al mismo tipo de préstamo. En este caso el ejemplo nos da el cuadro de amortización del préstamo. Si no nos dieran el cuadro de amortización del préstamo tendríamos que calcularlo, pero como este vídeo lo que pretende es ver cómo se hacen los asientos, parto del hecho de que sabemos hacer este cuadro o bien nos lo han facilitado y solamente tenemos que registrar las operaciones. Pero bueno, aquí simplemente explicar o hacer hincapié en que estamos ante un préstamo francés, y eso lo vemos mediante el análisis de los términos amortizativos, ya que pagamos todos los años la misma cantidad, y esta cantidad está compuesta por un lado de los intereses de ese periodo más la parte de devolución del préstamo. Por tanto, de ahí que se llame sistema francés es el método que utiliza términos amortizativos constantes y vamos cancelando parte de préstamo y parte de intereses. Bien, vamos a ver cómo registrar este préstamo. Primero, el esquema que utilizamos en cálculo financiero para ver cómo se calcula el término amortizativo. Lo que haríamos sería una renta. Tenemos 50.000 euros, es el valor inicial de esa renta, que es el préstamo que nosotros entregamos, a cambio de que el prestatario nos devuelva 3 pagos iguales cada año, cada uno de ellos formado por la parte de intereses más la parte de amortización. Es lo que hemos visto en el cuadro que se nos facilita en el enunciado. Por tanto, lo único que hay que hacer para calcular esta A, este término amortizativo, sería el valor actual de esta renta igualado a 50.000 euros. Y calculamos la A. Bien, lo que nos ocupa en este vídeo es ver cuáles son los asientos que tenemos que hacer. Entonces, el 1 de enero de 2020, cuando concedemos el préstamo, estos 50.000 euros, vamos a registrar, empiezo por el haber, para que se entienda más fácil, vamos a registrar una salida de bancos por 50.000 euros, porque es la entrega que hacemos de dinero. ¿Y cómo reflejamos ese crédito? El derecho, mediante dos cuentas. Las cuentas que hemos visto en los préstamos anteriores, la cuenta 252 para créditos a largo plazo y 542 para créditos a corto plazo. ¿Por qué usamos estas dos? Pues porque en el momento inicial vamos a tener una primera cuota de amortización en la que se cancelan 15.401 euros de préstamo. Por tanto, esta cuota de amortización del primer término amortizativo la tenemos en el corto plazo y esta más esta la tendremos en el largo plazo. La suma son las cantidades que tenemos aquí. Lo vemos en el cuadro de amortización. Estamos en el primer punto, en la primera línea, en el 1 de enero, momento en el que se entrega los 50.000 euros, y vemos que de todo lo que me van a devolver, los términos amortizativos que voy a cobrar son estos, los de la primera columna o la segunda, los intereses de cada año, y nos fijamos en la amortización. Aquí están las tres cantidades que se nos van a devolver para cancelar esos 50.000 euros. Y la primera cantidad la tenemos en el ejercicio contable del año siguiente. Por tanto, esa es la cantidad que tenemos que poner en el corto plazo. De ahí que hayamos puesto 15.401,68 en la cuenta de crédito a corto plazo y la suma de las dos siguientes en el largo plazo. Si tenemos muchos, si el cuadro de amortización es más largo, el truco es fijarnos en el capital pendiente, ya que la suma de lo que queda
estaría aquí anotado 34.598,32. Es la suma de las dos cantidades que nos quedan por amortizar después o a continuación de la que tenemos aquí. Pues bien, vamos a desplazarnos. Una vez que hemos contabilizado el crédito, vamos a desplazarnos un año y contabilizamos este cobro que hacemos del primer término amortizativo o primera anualidad. Entonces, 31 del 12 del 20 por el cobro de la primera anualidad, el asiento sería el siguiente. Vamos a analizar el asiento. Hemos dicho que los términos amortizativos son de 19.401,68. Pues lo más sencillo sería empezar por aquí, decir que tenemos un cobro, una entrada en bancos de esa cantidad, que es la que aparecía en el cuadro de amortización. Eso está desglosado, como hemos dicho, en una parte de intereses y una parte de amortización. ¿Qué parte es de intereses? Me la daba el cuadro de amortización. Eran 4.000 euros. Y el resto, si queremos, tenemos diferentes métodos para ver cuánto es la otra cantidad, pero un método sería el término amortizativo menos los 4.000 euros, que son intereses, el resto es amortización. Otro método es dar de baja la cantidad que habíamos contabilizado en el corto plazo cuando se contabilizó a 1 de enero este préstamo. Y otro, fijarnos en el cuadro. Estamos en 31 del 12, término amortizativo es lo que cobramos por banco, 4.000 euros son los intereses y 15.401 la amortización. Como veis, hay tres formas de ver cómo registrar esta cantidad. A continuación, reclasificamos la siguiente cuota de amortización. ¿Esto qué quiere decir? Al igual que hicimos al principio, considerando que esta cuota de amortización estaba en el corto plazo y estas dos en el largo plazo, ahora la que tenemos en el corto plazo es la siguiente. Por tanto, observamos el cuadro de amortización y vemos que la siguiente cuota de amortización será de 16.633,81. Por tanto, lo sacamos de la cuenta de largo plazo mediante un apunte en el haber y lo llevamos a créditos a corto plazo. A continuación pasan 12 meses y llegamos a 31 de 12 del 21, momento en el que cobramos la segunda anualidad y volvemos a hacer el mismo asiento que en el caso anterior. De hecho, el mismo asiento con diferentes cantidades. Lo vemos con el cuadro de amortización. Como hemos dicho, los términos amortizativos son constantes, por tanto siempre cobramos la misma anualidad por banco. Ahora bien, lo que cambia son los intereses y la amortización. Los intereses, como vemos aquí, son 2.767,87, que sería el resultado de aplicar el tipo de interés al capital pendiente anterior. Y el resto hasta el término amortizativo, 16.633,81, es lo que se amortiza de préstamo. Por tanto, damos de baja créditos a corto plazo por esa cantidad, ya que el prestatario nos está devolviendo esa parte de préstamo. Pues bien, aquí lo que hacemos es dar de baja lo que habíamos reclasificado a 31 de 12 del 20. Ahora tocará reclasificar la siguiente. Vamos a tener que reclasificar como corto plazo la única cuota de amortización que nos queda, la de 17.964,51, que me la va a devolver el 31 del 12 del 22. Y con eso ya habría devuelto el prestatario todo el importe del préstamo, es decir, los 50.000 euros. Entonces, ahora que estoy a 31 del 12, reclasificamos la siguiente cuota de amortización. Reclasificamos, por tanto, 17.964 que sacamos de la cuenta 252. Lo teníamos contabilizado desde el principio del préstamo en esta cuenta. Damos salida a ese importe y lo ingresamos o lo anotamos en el debe de créditos a corto plazo para poder hacer a 31 del 12 del 22 el mismo asiento que hemos hecho cada 31 de diciembre. Es decir, en el siguiente año cancelaremos esto en el asiento que hemos visto ya varias veces. Muy bien, llegamos al final del préstamo. Nuevamente el prestatario nos paga el término amortizativo, la cuota o la anualidad, y como era constante tenemos otro ingreso en bancos del mismo importe
El cálculo de intereses sería lo que damos de ingreso, que lo tenemos en el cuadro de amortización, 1.437,16, y lo que nos queda de préstamo, lo que habíamos reclasificado, 17.964,51, lo damos de baja. Y ya habría quedado totalmente cancelado el préstamo y ya hemos contabilizado el préstamo francés, que como veis es bastante sencillo, siempre y cuando no haya una fecha 31, digamos, cuando sean años completos. Yo he hecho un ejemplo sencillo en el que empieza el préstamo el 1 de enero y eso hace que yo vaya contabilizando años completos. Si no fuese así, tendríamos que ver cómo vamos contabilizando a cada 31 del 12 los intereses que se devengan, pero todavía no contabilizaríamos el cobro. Pero bueno, eso ya sería material para otro vídeo, otra explicación más compleja. Hasta aquí lo que sería un préstamo francés sencillo, sin gastos, con cuotas constantes, para ver cuáles son los asientos que se hacen cuando tenemos un préstamo de este tipo. Pues bien, hasta aquí mi explicación y espero que os haya servido y muchas gracias por seguirme.